Hola, muy buenas. El día de hoy vamos a hablar de la fabricación de los procesadores que encontramos en muchos de nuestros artefactos. Mi persona, Randy Barbosa, los voy a guiar en todo el proceso desde el momento en que se escogen los materiales para realizarlos hasta encontrarlos en el mercado. Así que empecemos. A lo largo de los años, la tecnología ha ido avanzando de una manera exponencial. Hemos visto cómo grandes empresas como Intel, AMD, Nvidia, Microsoft y Apple han ido dominando la industria de la tecnología con sus nuevos artefactos. Todos sabemos que en la actualidad la electrónica ha estado presente en casi todo lugar y aparato que utilizamos, tales como celulares, tablets, televisores, carros, equipos de cocina, equipos médicos, entre muchos otros. Pero la gran pregunta es, ¿qué los hace funcionar? ¿Qué contienen estos artefactos por dentro que nos hacen la vida más sencilla? Bueno, el día de hoy hablaremos de los procesadores, que son los encargados de que todo en estos equipos funcionen y trabajen a la perfección. Hablaremos y conoceremos a fondo cómo son fabricados y cómo sacan provecho las empresas del rendimiento de cada uno de esos procesadores que salen de sus fábricas. Para tener un mejor orden sobre lo que vamos a mencionar en este video, hablaremos de tres aspectos fundamentales que tienen los procesadores en su desarrollo. Primero vamos a hablar de qué están hechos, cuál es su proceso de fabricación y en su fase final de creación, cómo se distribuyen entre sus diferentes versiones que existen actualmente. Antes que nada, los ingenieros tienen que plantear el diagrama del circuito. Muchas personas están detrás del diseño de estos diagramas y ver que su rendimiento y funcionamiento sea el más óptimo. Los microprocesadores modernos se basan en millones de transistores. Estos se crean a partir del silicio. ¿Por qué silicio? Bueno, el silicio es un material en abundancia y en su coste y caracterización son muy importantes y útiles para la electrónica. La gente que trabaja en estas áreas de manufactura de los procesadores deben de tener sumo cuidado para entrar a los cuartos limpios, ya que esos ambientes son muchísimo más limpios que las salas de operaciones de hospitales. Los transistores son tan pequeños que se esculpen sobre una oblea casi perfecta de silicio. Para crear estas obleas se utiliza lo que se conoce como arena de cuarzo, que se funden para crear el silicio puro de forma cilíndrica. Es importante que sea perfecto y sin ningún tipo de impurezas. Una vez que se tienen estas obleas, se esculpe el procesador. ¿De qué manera? Bueno, se recubre de un material fotosensible y luego se utiliza una luz ultravioleta para proyectar el diseño del circuito. Esta zona expuesta a la luz se disuelve con un líquido revelador, dejando expuesto el silicio para luego corrosionar este silicio expuesto, esculpiendo de esa forma la base de lo que serían los millones y millones de transistores que van a componer el procesador. Una vez que tenemos estos microbloques de silicio, pasan a un proceso que es cuando realmente se van a convertir en transistores. Tenemos que considerar que el silicio es un semiconductor, conduce la electricidad mejor que los aislantes, pero peor que los metales. Esto es porque en su capa de valencia más externa, el silicio tiene 4 electrones que se unen con otros 4 átomos vecinos, dejando así ningún electrón libre para poder moverse, escapar y transmitir la corriente eléctrica. Sin embargo, podemos aprovechar esta misma capacidad para doparlo. El dopaje consiste en meter átomos extra
de elementos concretos dentro del semiconductor, o sea, del silicio, átomos que aparentemente encajan bien, pero que les falta o sobran cosas. Por ejemplo, si metemos un átomo de fósforo, tendríamos un electrón sobrante. Ese electrón sobrante hace que tengamos algunos electrones libres para poderse mover. Por otro lado, si ponemos un átomo de boro, faltarían electrones para todos los átomos, creando lo que se conoce como huecos, o sea, esta vez nos faltarían electrones. Una configuración muy típica y que ya la hemos visto en otros cursos de nuestra propia carrera es la configuración NPN. Digamos que tenemos un transistor donde los dos extremos son de tipo negativo, o sea, los que le sobran los electrones. Llevan electrones de más. En el centro tenemos un gran puente al que le faltan electrones, o sea, positivo. Más o menos como la configuración que acabamos de mencionar del silicio con el boro, que tiene estos huecos que necesitamos. Existe una forma muy fácil de abrir este puente y es aplicando una carga eléctrica en la pieza del medio. La pieza del medio que tiene los huecos y no permite fluir a los electrones. Esta, al ser electrificada, adquiere la capacidad de transmitir estos electrones. Es como un puente levadizo que se tiene que levantar cuando los barcos tienen que pasar. Ahora, de por sí el silicio no tiene esta propiedad. Es necesario hacer este proceso llamado dopaje para crear los transistores. Para doparlos simplemente se les inyectan estos átomos extra y con calor se consigue que se distribuyan y acomoden dentro del cristal de silicio. Entonces, si bien antes hemos tallado encima del silicio la forma de los transistores, ahora para que realmente se conviertan en transistores, vamos a proyectar en cada una de las áreas los distintos átomos para el dopaje. Cuando los transistores están bien acabados, se añade lo que es el cobre, que es lo que los va a interconectar para así formar el circuito. Este circuito además tendrá varios niveles de transistores apilados uno encima del otro. Dentro de este proceso podemos entender que existen varios desperfectos, aunque sean pequeños, sumamente pequeños, que hacen que no existan dos procesadores iguales. Aunque el proceso de dopaje, si bien se sabe que es muy preciso, no es al 100% perfecto. Y como los millones de transistores que lleva el procesador son tan pequeños, resulta que estas microvariaciones en la cantidad de átomos que se inyectan, el tamaño o bien la misma pureza del silicio hacen que varíe la temperatura que genera nuestro procesador. Podemos decir que también existen imperfecciones en el cobre, o por ejemplo el mismo flujo de electrones sobre un semiconductor produce calor porque la conducción no es fluida ni perfecta. Muchos electrones chocan contra el retículo y se convierten en calor. Hay muchos factores que hacen que cuanto mayor sea el flujo eléctrico, más calor genere. Y cada procesador, aunque sea de la misma marca y modelo, de la misma oblea, la misma fábrica, es distinto. Si bien la variación es mínima, al tratarse de billones de transistores de tamaño microscópico, este efecto se magnifica. Tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de circuitos extremadamente pequeños. Para poner un ejemplo, un glóbulo rojo de nuestra sangre tiene 6000 nanómetros de ancho, mientras que en esos procesadores tenemos algunos transistores que tan solo miden 14 nanómetros en el actual proceso de fabricación de Intel. Son circuitos increíblemente complejos de tamaño minúsculo. Es imposible ver el circuito sin utilizar un microscopio. Por eso, utilizar silicio y que salga perfectamente es como pegarse la lotería. Pero aquí viene lo más favorable para las empresas. A ellos les da relativamente lo mismo. Mientras que sus procesadores lleguen a los números especificados en las fichas técnicas, el procesador es razonable.
Por eso, si el procesador puede trabajar a una temperatura y voltaje razonable y además trabajar a la frecuencia prometida en la ficha del producto, se puede decir que este procesador ha salido bueno. Lo importante para el fabricante es que llegue. Ellos le aseguran a uno unos determinados parámetros de funcionamiento. Como hemos visto, cuando se fabrican los procesadores no todos salen buenos, algunos son deficientes, no son capaces de llegar a la frecuencia esperada para el modelo que se está fabricando. Para poner un ejemplo, vamos a comparar los procesadores de Intel i7 8700 y el i7 8700K. Estos procesadores se diferencian en alrededor de unos 140 euros. Con el primero, el 8700, Intel le asegura al consumidor un funcionamiento base de 3.2 GHz y con el bus sube hasta 4.6 GB. Y por otro lado, el 8700K de base tiene 3.7 GHz y llega hasta 4.7 GB. Entonces, ¿en qué se diferencian estos procesadores? Pues resulta que son exactamente los mismos procesadores, solo que las unidades que llegan más lejos en las pruebas de frecuencia, gracias a sus pocas impurezas que se generan en el proceso de fabricación, las venden como K, o sea, una versión, por así decirlo, premium. Mientras tanto, que cuando estos mismos chips se les hacen las mismas pruebas a las frecuencias que ellos deberían llegar y la temperatura aumenta drásticamente, entonces se venden como versiones simples, en este caso 8700. Aún así, si de casualidad estos procesadores no llegan a las especificaciones del 8700 a secas, pues lo que se hace simplemente es que se bajan a otra gama. Es la ventaja que tienen las empresas de que tienen diferentes versiones dependiendo de la cantidad de pureza y frecuencias que los procesadores logren alcanzar y que sus temperaturas se mantengan. Este se vende para un lado o para el otro. La fabricación de procesadores es algo muy interesante, complicado y sobre todo muy complejo. Se requiere de mano muy calificada. Es impresionante ver cómo prácticamente de la nada llegamos a una innovación tecnológica tan importante y que está presente en casi todo lo que conocemos. Es de suma importancia y sobre todo responsabilidad del fabricante de este producto brindar un servicio casi perfecto. Si nos ponemos a comparar un fallo en un juguete, en un celular o en un videojuego, jamás puede ser comparado con un fallo de un procesador en un avión, en un carro o hasta incluso un equipo médico. Las empresas y nosotros como futuros ingenieros debemos velar por el buen funcionamiento de estos. Espero que con esta breve explicación lográramos entender un poco más el objetivo principal, que era ver cómo estaban hechos los procesadores y todo su proceso para llegar a nuestras manos y dispositivos que tanto nos hacen la vida muchísimo más sencilla.